¿Estamos en vivo? De acuerdo. Ok. Buenas tardes, buenas noches para quienes están conectados desde España. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Salud Mental en Pandemia y Post-Pandemia. Con el permiso de ustedes, me permito presentarme. Soy Armando Requena, director general y fundador de Requena Consultores. Me especializo desde hace más de 30 años en la planificación financiera mediante los seguros de vida y salud internacional. Desde Requena Consultores le agradecemos por estar con nosotros y poder disfrutar de una conferencia magistral que nos dará en breve el doctor Pedro Pablo Paredes, a quien desde ya le damos la bienvenida y nuestra gratitud por permitirnos conocer y protegernos ante los efectos mentales y emocionales que nos ha causado y sigue causando la pandemia en la humanidad. El doctor Paredes es dominicano, médico psiquiatra, egresado cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1977. Es diplomado de la Universidad de Londres y de la Federación Británica de Especialidades Médicas. Como médico psiquiatra, realizó entrenamiento clínico en los hospitales King's College Bethel. El doctor Paredes está especializado en trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia, también en psicogeriatría y neuropsicofarmacología en el Instituto de Psiquiatría de Londres. Vasta experiencia en la docencia de posgrado en psiquiatría en su país natal. Pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pasado presidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, galardonado nacional e internacionalmente por sus más de 75 estudios y publicaciones científicas. Una muy condensada hoja de vida profesional, pero que nos honra poder compartirla con ustedes. Y sobre todo, tenerle con nosotros, doctor Paredes, como expositor en este foro tan diverso, pero unidos por la misma inquietud que invade al mundo. La salud emocional en pandemia y post-pandemia. Bienvenido, doctor Pedro Pablo Paredes. Gracias por ayudarnos a ayudar. Permítanme un segundo más. Antes de cederle la palabra al doctor Paredes, quiero compartir con ustedes que para una óptima presentación, la señora Katy Minier, quien es asistente ejecutiva de nuestra firma, tomará el control de todos los micrófonos y asimismo y al mismo tiempo les pedimos por favor que apaguen sus cámaras. De igual forma, todas las preguntas que tengan para el doctor Paredes, le rogamos las hagan a través de los chats. Una vez realizada la charla del doctor Paredes, la señora Katy Minier compartirá sus preguntas y sus respectivas respuestas. Doctor Paredes, de nuevo, bienvenido. Somos todos oídos. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que están siguiendo este seminario virtual, webinar, como se llama ahora, que hemos designado como la post-pandemia, después de la pandemia, por supuesto. Pero realmente, como se ha prolongado tanto, ya la post-pandemia en salud mental está ocurriendo. Todos mis colegas en República Dominicana y alrededor del mundo son contestes de esta situación. Quiero agradecer al señor Armando Requena, consultor de seguros Requena, por haberme permitido llegar a todos ustedes esta tarde. Y por supuesto, le doy las gracias también al equipo técnico que nos asiste en el día de hoy. Yo no soy un experto en virología, ni mucho menos, pero quisiera que al final de la tarde de hoy, de la noche de hoy, pues hayamos obtenido algunos objetivos, hayamos alcanzado algunos objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo pues es conocer un poco, me pueden dar la primera diapositiva, por favor, conocer un poco el intruso que nos invade en estos momentos y aprender, por supuesto, cuáles son las sintomatologías psiquiátricas
o emocional que puede producir y dar algunas pautas de cómo podemos evitar las consecuencias más nocivas de esta pandemia y su confinamiento. Próxima diapositiva, por favor. Lo primero que tengo que decirles es algo que ustedes posiblemente ya saben, que los virus nos están ganando la batalla con mucho a los seres humanos. Se dice que hay tantos virus en el mundo como estrellas hay en el universo. Esta es una cifra, que es un 1 seguido de 31 ceros. Imagínense ustedes. Claro, de los coronavirus, que así se llama, el COVID-19, que nos trata esta tarde, son más o menos 200 coronavirus, pero solamente 7 han sido identificados como que pueden infectar al ser humano. Los coronavirus también infectan las aves y los mamíferos, incluyéndonos a nosotros, por supuesto. Como todos ustedes saben, en estos 100 días de confinamiento hemos aprendido de virología y de coronavirus una gran cantidad de cosas. Y sabemos que los coronas nos han invadido, por decirlo así, con la de ahora, en 3 grandes epidemias. Una epidemia del 2002-2003 que se conoció como el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que también se inició en la China, tuvo una letalidad alta, pero la duración fue pequeña. El segundo de estos síndromes fue el MERS, que ocurrió en el 2015 y se inició en Arabia Saudita. Y finalmente, o por lo menos hasta ahora, el SARS-2 COVID-19, que se inició también en la China y al día de hoy ha alcanzado infectados 8 millones y pico de seres humanos. Casi medio millón de personas han fallecido desafortunadamente por este virus y en todos los confines de la Tierra se encuentra esta infección. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Bueno, esta es una figura artística y fotografía electrónica también de un coronavirus. El coronavirus tiene una parte externa, que son las espículas proteicas, esos de color rojo, con lo cual el virus se une a la célula, se pega a ella y las destruye, abriéndolas, penetrando y haciendo que su material genético contenido en el RNA que llevan dentro, pues se pase a otra célula y ahí comienza a reproducirse una vez más y otra vez y otra vez. Estos virus no pueden vivir fuera de un organismo viviente. Eso quiere decir que tienen que estar dentro de una célula de un organismo viviente para poderse reproducir y, por supuesto, para poder infectar. Próxima diapositiva, por favor. Como consecuencia de esta pandemia y su confinamiento, el confinamiento a que nos ha llevado, esto ha causado una gran incertidumbre, tanto en la salud de los pacientes, de los seres humanos, y sobre todo por el temor que ha causado en, primero, enfermar, perder la vida, y sobre todo también perder el sustento. Hay algo muy importante que ya se ha destacado muchas veces, y es que este confinamiento tan prolongado ha hecho que ocurran conflictos familiares, situaciones. Fíjense, nosotros los psiquiatras tenemos por experiencia que en las reuniones anuales de familia siempre ocurren cosas, porque fulano le dijo algo a la otra se puso brava, etc. Imagínense 100 días en una situación tan estrecha. Esto ha causado problemas intrafamiliares importantes, llegando a la violencia intrafamiliar que veremos más adelante en otro momento. Y por eso hemos dicho que esta es una pandemia, dentro de la pandemia. Próxima, por favor. Fíjense, esto es una estadística ya vieja, es una estadística hecha el día 20, en una encuesta hecha por la Fundación Kaiser de Estados Unidos, llevada a cabo entre el 25 y el 30 de marzo. Ya en ese momento, el 45% de la población adulta entrevistada pensaba que la pandemia estaba afectando su salud mental. Y ellos midieron también la ocupación de las líneas de ayuda
y se dieron cuenta que había un aumento de un 1000% de más llamadas telefónicas con relación a las llamadas que se habían hecho en ese mismo periodo el año pasado. Bien, próxima, por favor. Esto es más o menos lo que ocurre desde el punto de vista psiquiátrico. Claro, no todas las personas van a desarrollar todo este círculo de problemas y no tienen que ir en ese orden. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que con el primer síntoma que el paciente se enfrenta es con la ansiedad. Y es lógico que así sea. Ya lo veremos cuando analicemos esa parte de los síntomas ansiosos que se producen en el paciente que no ha contraído la enfermedad y los que la contrajeron también. Más adelante, pues está la depresión, que también hablaremos un poco de ella y de sus características dentro de esta pandemia. El abuso de alcohol y sustancias, los que trabajan en nuestro país con adicciones y problemas de abuso y uso de sustancias, han publicado sus primeras experiencias habiendo comprobado que el número de pacientes usando alcohol y otras sustancias ha aumentado considerablemente en los últimos 90 días. Como consecuencia de este estado de sitio, como lo llamo yo, de esta pandemia, de este aislamiento, de este distanciamiento social y de ese temor permanente a enfermar y a perder la vida, se puede producir en muchas personas lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, que nosotros los saludistas mentales conocemos bien. El síndrome de estrés postraumático ocurre cuando los individuos, un grupo de individuos, se confrontan con una situación calamitosa, por ejemplo, con un tsunami. Todo el mundo va a desarrollar temor, pero hay un grupo de esas personas que experimentan el tsunami, el huracán, que permanecen con síntomas de ansiedad y depresión por mucho tiempo y producen lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Concomitantemente con eso, como consecuencia de la ansiedad, la situación de desesperanza, los síntomas de nerviosismo, muchas personas pues recurren a quitarse la vida. Sobre eso también haremos un poquito de énfasis más adelante. Próxima, por favor. Fíjense, esa pregunta nos la hacen, ¿no? Con respecto a esta situación actual de pandemia. ¿No es normal sentirse ansioso en momentos de calamidad? Sí que lo es. Pero lo importante de todo esto es evitar pasarnos mucho tiempo, muchos ratos del día pensando en las cosas a las cuales le tememos. Es decir, una de las medidas que tenemos que tomar desde ya, se la estoy diciendo, es limitar el tiempo que pasamos sintiendo miedo, y ya le voy a explicar cómo podemos evitarlo más adelante. Claro, los pacientes o las personas pueden desarrollar lo que se llama desorden de ansiedad generalizada. El desorden de ansiedad generalizada tiene muchos síntomas. Tiene síntomas físicos, tiene síntomas somáticos y tiene síntomas psicológicos. Por ejemplo, el paciente con ansiedad generalizada tiene una marcada inquietud. Pero posiblemente el peor síntoma que tenga el paciente con ansiedad generalizada es que siempre está esperando que le den una mala noticia o que suceda lo peor. Esto es lo que se llama ansiedad anticipatoria. Eso no deja vivir al paciente tranquilo. Claro, como consecuencia de los cambios físicos que son reales, porque el paciente ansioso, los síntomas que tienen pueden ser causados por un mecanismo defectuoso de su sistema nervioso central o excesivo de su sistema de alerta, pero todos los síntomas que tiene son reales. Está palpitando, su corazón está marchando más rápidamente, está hiperventilando, es decir, está respirando muy rápido y muy profundamente. Esto hace que el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono pues se confunda dentro del cerebro y se produce lo que nosotros dominicanos conocemos como cabeza vana. Tengo la cabeza rara. Claro, el paciente con ansiedad generalizada también tiene sensación de desmayo, sensación de que va a perder el control o que se va a volver loco, como dicen, una gran tensión muscular y también cambios en el sueño, muy importante. El paciente con ansiedad generalizada usualmente tiene insomnio y alteración en el apetito en ambos sentidos.
Hay pacientes que aumentan su apetito como manera de tranquilizarse y de calmarse. Y hay otros pacientes que desarrollan anorexia y comer y por consiguiente pierden peso. Próxima, por favor. Ok, algunas, como le voy hablando de los síntomas y de los problemas, le voy dando algunas pautas de posibles soluciones. Por ejemplo, en los pacientes con ansiedad generalizada, esos pacientes que tienen pensamiento catastrofista, de que algo muy malo les va a suceder o que le está sucediendo, nosotros los que trabajamos en salud mental sabemos que existe un método sencillo, un método que parece ser de sentido común, que nosotros hemos llamado corrección cognitiva. ¿En qué consiste la corrección cognitiva? Bueno, instruimos al paciente de que cuando está sintiendo esos pensamientos de catástrofe, de que algo inminente, muy dañino le va a pasar, lo compare con lo que es la realidad y con lo que usualmente va a suceder. Sabemos que el 85% de las cosas que tememos nunca nos suceden. Todos lo hacemos intuitivamente, todos hacemos la corrección cognitiva, pero olvidamos de hacerla cuando estamos en los momentos ansiosos y nos dejamos arrastrar por esa sensación de desesperanza, por esa sensación de miedo. Otra cosa efectiva para los temores es escribir los miedos. Escribirlos en un pedazo de papel o escribirlos en la computadora. Y hacemos como si fuera algo simbólico. Voy a dejar mis miedos guardados ahí, guardados en esa computadora o guardados en ese pedazo de papel. Algo simple. Y también podemos asistirnos y contarles nuestros miedos, tengo miedo de que me enferme, tengo miedo de perder mi trabajo, de que mi familia se quede sin sustento, y confiárselo a alguna persona cercana a nosotros, de mucha confianza y de mucho respeto. Todo el temor compartido sale a menos, como se dice. Próxima, por favor. Bien, fíjense, yo pongo a depresión como secuela. No hay ninguna duda de que se ha demostrado que los pacientes y los animales mismos, porque lo hacemos en las pruebas de ensayo, para crear antidepresivos primero hay que usarlos en animales. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se reproduce un estado depresivo en un animal? Bueno, hay métodos de hacerlo y es someterlo a lo que se llama situaciones de desesperanza. Y le explico, le pongo un ejemplo sencillo. Para llevar a un animalito de esto, una cobaya, un conejillo de India, a una situación de desesperanza que simule la depresión del ser humano, pues lo ponemos en una jaula, luce cruel, y le ponemos electricidad en todas partes de la jaula. Llega el momento en que el animal se da por vencido, porque sabe que lo va a coger en todas partes y se desarrolla lo que se llama un estado de desesperanza, el cual mejora con los antidepresivos. O sea, no quiero comparar, ni mucho menos, eso con lo del ser humano, pero sí sabemos que situaciones calamitosas prolongadas hacen que ocurran cambios químicos en nuestro cerebro y que, por ejemplo, deje de producirse una sustancia que se llama BDNF, que es la sustancia que sostiene las neuronas y las glías, y esto hace que los sistemas de neurotransmisión sufran. Ustedes saben que en nuestro cerebro existen sustancias que se llaman neurotransmisores que llevan los mensajes de un lugar a otro dentro de nuestro cerebro. Y existen neurotransmisores, ustedes lo habrán oído, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, el glutamato, que están relacionados al humor y a los estados depresivos. Hay más de ahí. O sea, no es tan simple como decir que una de estas sustancias que falta en el cerebro va a producir un estado depresivo, porque todas las condiciones son psicobiosociales. Existen factores biológicos, existen factores psicosociales, como lo que estamos viendo en este momento. Estos pacientes llegan a desarrollar toda la gama de un síndrome depresivo. La depresión, recuerden, no es solamente tristeza. La depresión esencialmente es un problema motor. El paciente depresivo, aparte de sentir un estado de ánimo triste, es un individuo que tiene una limitación en sus movimientos son más lentos, su discurso es más escaso, tiene incapacidad de sentir placer por cosas que antes sentía. Eso es lo que se llama anedonia.
Paciente depresivo también tiene pérdida de peso porque pierde el apetito, disminución en la libido, sensación de, como le decía, de desesperanza, pesimismo. Imagínense, una persona que no confía en su futuro, que no se siente que está recibiendo el placer que la vida le debiera estar dando y que no ve algo claro, pues necesariamente muchas veces pues lo que piensa es terminar con su vida, y esa es la consecuencia más negativa de los estados depresivos. En estos tipos de casos de pandemias y de aislamiento y de confinamiento, pues se ven estos estados depresivos que muchas veces necesitan de la asistencia de los trabajadores o de los salubristas mentales. Próxima, por favor. Próxima diapositiva, sí. Hay otras muchas consecuencias de la pandemia. Ya hemos mencionado estado de ansiedad, estado depresivo. También habíamos mencionado las conductas nocivas que puede producir los confinamientos prolongados, abuso de alcohol y sustancias, autolesiones. Esto es importante porque esto de autolesionarse no con fines suicidas, lo hemos visto mucho en poblaciones encarceladas, y ese es uno de los grandes misterios, por qué se autoflagelan los prisioneros. Hay muchas teorías, dicen que autoflagelarse les hace ponerse en contacto de nuevo con su ser, o sea, al sentir el dolor. Fíjense, es algo bien dramático, bien curioso. Pues sí, autolesiones se hacen, violencia doméstica, incluyendo abuso infantil. Imagínense lo que significa estar encerrado por 90 días con mi agresor. Es mayor eso. También en los confinamientos, en causa de pandemia, pues se pierde el sentido de pertenencia. Ocurre el acoso cibernético porque todos estamos conectados a todo. Y como les decía, el temor a perder nuestra manera de sostenernos y de ganar dinero. Y por último, por supuesto, y como consecuencia muy terrible, el suicidio. Fíjense, les voy a compartir, próxima por favor, algunas estadísticas de suicidio que siempre me han llamado la atención. Lo primero es que ocurren más de 800,000 suicidios al año, y decimos que esto es un subregistro, porque recuerden que muchas personas se quitan la vida simulando que están teniendo un accidente, y eso se registra como un accidente. Si yo voy en la carretera y estrello mi vehículo contra un camión, pues va a parecer que yo choqué con un camión y realmente lo que quería era quitarme la vida. El suicidio es una epidemia también. Fíjense que la segunda causa de muerte en una población entre 15 y 29 años es el suicidio. El suicidio es más mortal que las guerras y los homicidios. Imagínense. Y una muerte en cada 40 segundos ocurre en el mundo. Eso es mayor, realmente. Y en los tiempos de pandemia, pues necesariamente de calamidad, de tristeza y de amenaza, pues esto se incrementa. En República Dominicana, próxima por favor, acabamos de sacar lo que es el estudio preliminar de suicidio en lo que va de año. Este es un trabajo muy laborioso del Departamento de Salud Mental del Ministerio, que dirige el doctor Almanzar, un gran colega y amigo. Ellos reportaron que hasta la fecha en República Dominicana se habían contado 238 suicidios. Eso es 5 casos menos que el año pasado. Y esto, que en ese momento, cuando se hicieron las estadísticas, fue muy al principio de la pandemia. No se sabe ahora mismo en cuánto está. Pero no hay ninguna duda de que hay programas que se están implementando precisamente porque esto es un llamado de alerta, y los medios con que contamos en salud mental, pues las líneas de ayuda están en alerta, sabiendo precisamente que dentro de la pandemia este fenómeno se puede incrementar.
En República Dominicana, en promedio, cada 15 horas alguien se quita la vida. Próxima. E inmediatamente la siguiente, por favor. Sí, próxima. Dale. Ok. ¿Qué hacer para aliviar los efectos de la cuarentena? Yo leía la semana pasada algo que me pareció realmente dramático. El Premio Nobel de Química del 2013, un surafricano judío, decía que la pandemia puede tener consecuencias más nocivas que la enfermedad, que la epidemia misma. Claro, yo pensaba, y él también, que con una sola vida que se pierda es una gran tragedia, pero realmente tenemos que cuidarnos de que la cuarentena no produzca los efectos que el virus no va a producir. Y por eso hay una serie de recomendaciones que están donde quiera circulando. O sea, ¿qué podemos hacer durante este confinamiento? Una de las cosas que yo más les recomiendo a mis pacientes, no solamente en este tiempo de pandemia, sino siempre, es que afortunadamente tenemos los medios del Internet y todos los medios de comunicación que nos mantienen a todos muy informados. Sin embargo, lamentablemente, no toda la información es válida y no toda la información es lo suficientemente honesta. Y hay que tener cuidado, porque estamos viendo también el síndrome de intoxicación por noticias, no ahora con la pandemia, ya lo habíamos detectado desde hace un tiempo. Y sobre todo, es importante señalar que las personas que tienen predisposición a ansiedad o depresión antes de esta situación, pues deben evitar pasarse el día viendo noticias, porque realmente eso le va a hacer mucho peor. Esto ha sido llamado, este síndrome de depresión y ansiedad, síndrome de estrés del coronavirus ya. Aquí al lado podemos ver algunas cosas sencillas que le sugerimos a nuestros pacientes. Es importante desarrollar una rutina diaria de actividades que incluyan actividades físicas, juegos de mesa, es importante, rompecabezas, etcétera. Pero hay que tener una rutina. Tú tienes que hacerte un horario como si estuvieras en tu vida normal. Yo decía al principio de esta pandemia, le decía al grupo de mis sobrinos, que son muchísimos, le decía, fíjense, este es el momento que tenemos que aprovechar para hacer las cosas que teníamos mucho tiempo que queríamos hacerlas, pero no teníamos tiempo, porque estábamos muy ocupados. Leer libros que queríamos leer, ver películas, ver series, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que tenemos a mano todos, que es mantener este tipo de contacto con nuestros amigos y colegas a través de los medios cibernéticos, que en ese sentido nos ayudan tanto. O sea que esas son pequeñas sugerencias que podemos hacer para combatir la cuarentena. Y para concluir en el día de hoy, porque denme la otra diapositiva, por favor, porque mi intervención tiene por finalidad no dar una conferencia magistral, como se dijo al principio, sino establecer un conversatorio con los que nos están siguiendo esta tarde y crear algunas preguntas y dudas y necesidades de información. Los investigadores han sugerido que es fundamental descubrir, evaluar y refinar las intervenciones para abordar aspectos psicológicos, sociales y neurocientíficos de la pandemia, los tres aspectos, psicológico, social, neurocientífico. Hacer frente a este desafío requerirá una integración entre disciplinas y sectores y, por supuesto, debe integrarse a las personas que tienen experiencia vivida. Es para salir lo mejor posible de esta pandemia, el tratamiento, el enfoque debe ser un enfoque multidisciplinario. Todos los que estamos envueltos en la salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, debemos integrarnos junto con los demás actores de nuestra sociedad y tratar todos juntos de buscar la mejor forma y fórmulas para salir indemnes o lo más indemne posible de esta pandemia. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Buenas, ¿cómo están? ¿Tienen alguna pregunta? La pueden escribir en el chat. Mientras tanto, doctor, tengo preguntitas por aquí. Si nos puede ayudar. La primera pregunta es, doctor, ¿cómo puedo ayudar a las personas envejecientes que están ansiosas por ser vulnerables?
Bueno, como les decía, lo primero es que hay que entender que la ansiedad se basa con el combustible de la ansiedad es el temor. Y como les decía, ese temor tenemos que tratar de aceptar y admitir que sí existe, porque son situaciones de peligro, pero no sobredimensionarlas. Tenemos que minimizar el tiempo que pasamos preocupándonos por cosas que no vamos a poder resolver de forma inmediata y tratar, como les decía, de escribir los miedos, de consultarlo con otras personas y en el último caso, virtualmente comunicarse con un salubrista mental y discutir esos miedos y temores. Muchas veces estos cuadros de ansiedad generalizada pues van a necesitar el uso de fármacos ansiolíticos, antidepresivos con capacidad ansiolítica para resolverse. Otra pregunta. He regresado a mi trabajo y a veces siento la necesidad de volver rápido a mi casa. No llego a pánico, pero me da mucha ansiedad. Sí, fíjense, esa es una de las características de estas situaciones. No me siento seguro en ninguna de las partes. O sea, voy a mi trabajo, me entretengo, me ocupo y se me va los pensamientos peores porque estoy concentrado en algo. Sin embargo, me viene el pensamiento parásito, bueno, ¿qué estará pasando en mi casa? Y sobre todo, ¿cómo voy a regresar? Voy a utilizar el sistema de transporte público, me voy a exponer. O sea que realmente sí, eso ocurre con mucha frecuencia, pero de nuevo, tomar las precauciones y entender, repito, que el 85-90% de las cosas que tememos nunca nos llegan a suceder. Otra pregunta. Tenemos otra preguntita por aquí. Dice, ¿cómo puedo enfrentar a las demás personas que no se cuidan y sienten amenaza para mi salud? Qué buena, esa sí que realmente es un gran dilema. Yo entiendo que la diversidad determina el grado de conciencia que tiene cada individuo y el grado de obligación cívica que tiene para con él mismo y para con los demás. La única forma, pues, es precisamente esa, apelar al sentido común, a la parte buena que tenemos todos los seres humanos y decirle, bueno, realmente enfermándote tú, no solamente te enfermas tú, sino que te conviertes en un agente transmisor para tus allegados, tus familiares, las personas de tu familia que están en edades más vulnerables. Pero aún así, hay personas que no creen en el virus. Hay personas que en todas partes, fíjense, yo estoy ahora en Estados Unidos, también en Texas, estoy en Florida ahora. Y también, o sea, hay y sobre todo porque esto del distanciamiento social y el uso de mascarilla, por ejemplo, ha tenido controversias aquí y donde quiera, ha tenido controversia en Europa. Hay quien dice que el uso de mascarilla de forma permanente no está recomendado porque el individuo respira con más dificultad, se produce acumulación de CO2 que el individuo respira, tiene anoxia, tiene hipercapnia, que se llama. Y sobre todo, que hemos visto que líderes de países han dicho que el virus es inocuo, que no es tan severo como se pinta, que el aislamiento no tiene importancia. O sea, hemos estado sometidos a un bombardeo de informaciones contradictorias. Yo creo que eso es lo que más incertidumbre ha generado y lo que más duda ha creado. Y bueno, no tenemos nada que podamos hacer, porque como digo yo, no hay verdades, sino versiones, y cada uno tenemos una. ¿Algo más por el momento? Sí, tenemos 3 preguntas más. Okay. La próxima, doctor, por favor, ¿alguna técnica rápida que me pueda enseñar cuando siento ansiedad? Pero mire, la técnica más rápida para mejorar los estados de ansiedad posiblemente sean las técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, en los estados de ansiedad uno tiende a hiperventilar. Eso quiere decir a respirar muy rápido, pero no profundamente. Y cuando uno respira rápido, pues la respiración guía el latido del corazón también e influye en él. Es respirar, cerrar los ojos, tratar de respirar aspirando por la nariz, botándolo lentamente por la boca, hacer ejercicio respiratorio y algo que ayuda muchísimo es distraerse. Otra más,
¿Cómo alivianar el encierro de un joven de 21 años? Solo bastante tiempo al día es difícil y también está lejos de su familia. Sí, es una situación compleja, no hay ninguna duda. Mi recomendación específicamente para él, si tiene los medios de mantenerse virtualmente comunicado con sus amigos o con sus iguales, sus colegas de estudio, pues lo mejor que pueda hacer eso. Y no hay ninguna duda que lo más barato de todo es leer. O sea, leer es transportarse a otras situaciones. En los libros que leamos, pues posiblemente no va a aparecer la pandemia y eso nos va a distraer y nos va a permitir relajarnos un poco. Pero definitivamente es el aislamiento, la soledad, el distanciamiento social, el confinamiento, es un gran problema. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo podemos detectar y tratar en los niños y en las personas de la tercera edad problemas psiquiátricos derivados por la cuarentena y la pandemia? Tremenda pregunta, no hay ninguna duda. En los niños son una de las poblaciones que más sufren en la pandemia, porque ese confinamiento los priva a ellos de su principal actividad de aprendizaje, que es el juego, con los demás niños. Y entonces no están pudiendo salir a jugar. En los niños los estados de depresión o desesperanza se manifiestan de muchas formas. Los que son psiquiatras infantiles conocen mejor que yo este tópico, pero en los niños a lo mejor no se sienten, no expresan su tristeza llorando o diciendo estoy depresivo, pero se irritan. Esa es una de las maneras más común de ver que el niño está emocionalmente inestable. Claro, el niño tiene una imaginación prodigiosa y si lo ayudamos con cuentos infantiles, le creamos situaciones de juego, y al niño sí hay que ponerle una rutina de levantarse, por ejemplo, ir a ver los pajaritos en la ventana, una serie de rutinas. En las personas de la tercera edad, de nuevo, ahí ocurre lo opuesto. Las personas de la tercera edad usualmente se deprimen y lo que hacen es que restringen su movimiento y su conversación. Esa es una de las maneras en que se detectan los síntomas depresivos en los pacientes mayores, es que ellos se retraen, se aíslan, se callan por tiempo muy prolongado y también porque se le altera su sueño y su apetito. Ok, hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo durará la post-pandemia? ¿Hasta cuándo estaremos en este estrés? Si sabe... Sí, de nuevo, va a ser un asunto individual, como son los desórdenes de estrés postraumático. Hay personas que son más resilientes, eso quiere decir que rebotan más fácilmente de las situaciones de calamidad. Esos posiblemente van a tener periodos más cortos de recuperación, pero si lo vemos por otras situaciones de calamidad, vamos a tener una población bastante grande de personas que van a estar recreando todos los temores que tuvieron durante la pandemia, todos los miedos, todas las situaciones de catástrofe que sintieron. Eso puede durar un año, puede durar más, pero es importante entender que si eso se reproduce por mucho tiempo, definitivamente la asistencia virtual o presencial con un salubrista de salud mental es lo indicado. Tenemos, doctor, dos últimas preguntas. Hay una que dice, buenas tardes, doctor. Primero que nada, excelente webinar. La pregunta que tengo para usted es, ¿cuál sería o cuáles serían la mejor estrategia para manejar la ansiedad, siendo trabajador de la salud en tiempos de pandemia? Sí, esa es una pregunta muy importante y muy posiblemente difícil de manejar, en el sentido de que los que estamos en la primera línea, viendo personas sufrir a nuestro alrededor, pues a pesar de que estamos preparados para manejar esas situaciones, pues es difícil, es duro, y por eso es que se ha visto en individuos trabajando en las emergencias y trabajando también en las líneas de ayuda, tendencias a depresión y suicidio.
Esas personas deben limitar el tiempo que están expuestos al contacto con personas que están sufriendo. Si usted, por ejemplo, es un psicólogo, un psiquiatra que en tiempos normales ve 6, 7, 8, 10 pacientes, pues trate de ver menos, trate de limitar el número de consultas, porque definitivamente, y se aplica lo de los demás. Salga a divertirse, quiere decir, aunque sea al balcón, haga ejercicio físico, pero definitivamente reduzca su carga de pacientes. Eso es muy importante, porque como le digo, estamos expuestos a las penurias mayores. Vemos en Estados Unidos, en los países donde se han reportado más casos de suicidio entre trabajadores de la salud, ha sido en enfermeras y doctores de las emergencias y la unidad de cuidados intensivos. O sea que somos una población vulnerable y debemos de cuidarnos. Solamente me queda darle las gracias de nuevo a Requena Consultores y en la persona de Armando Requena, a Julio y a Katy, que nos han asistido en la parte técnica, y deseándole a ustedes que pasen un feliz resto de la tarde y de la noche y que se sigan cuidando, pero que no se atemoricen en exceso, que esto va a pasar. Muchas gracias, doctor.